El fantasma errante. ¿Y qué nos quieres platicar? A ver, mira. Órale, sí. Yo hace mucho tiempo... Ahí está bien. Sí, yo perfecto. hace mucho tiempo tuve una experiencia fuerte. Uh-huh. Soñé... Yo trabajaba Sí. en una empresa. Entonces yo soñé que el departamento donde yo trabajaba teníamos un coche que era para el uso del departamento donde trabajaba. Sí. Entonces yo soñé que la gerente iba en ese coche y que un camión de esos viejitos, de los de antes, de los como los escolares, Sí. que era, llegaba y lo atropellaba. Así te atropellaba, era un Volkswagen. Sí. Y la veía yo a ella sentada en medio de un charco de sangre. Eso fue en la noche. Eso fue, haz de cuenta que fue un lunes, ¿no? O un jueves. Sí. El viernes que llegué a trabajar, yo me quedé pensando, ¿no? ¿Le diré? ¿No le diré lo que soñé? Ay, no, va a decir que estoy loca, mejor no le digo. El siguiente día que nos presentamos a trabajar, en la mañana, pues yo veía, todos eran muy alegres, era un ambiente de trabajo muy bonito. Pero ese día yo los veía todos muy serios, como que se sentían, ¿no? Luego se siente la vibra cuando algo está pasando. Y pregunté qué había pasado. Y ya me dijeron, no, pues es que la gerente tuvo un accidente. ¿Y qué pasó? Dicen, no, pues es que en la quebrada un tráiler se les fue encima al coche de la empresa, ¿no? Donde ella iba con su esposo y su hija. Sí. Y pues sí, o sea, fue muy similar pues a lo que soñé. O sea, no fue un camión como yo lo soñé, pero sí fue un tráiler que los atropelló porque no los vio. O sea, en comparación a la visión de un chofer del chofer del tráiler, pues, o sea, lo perdió de vista, ¿no? Estaba en el punto cero, donde dicen que es el peligroso, ¿no? Sí. Entonces, pues se fue encima del coche, se murió su niña, ella quedó con una lesión muy fuerte en la columna, como yo la veía sentada así con un charco de sangre. Para mí fue una experiencia muy fuerte. Sí. Pero, cuando yo me supongo que cuando sucedió el accidente, yo venía rumbo a mi casa ya en la noche, y a la hora que yo supongo que pasó el accidente, yo tenía un cochecito que venía yo manejando, sentí el golpe. Me paré, me bajé y hasta le reclamé al coche que venía atrás de mí porque yo sentí el golpe. Y me dice, es que yo no le pegué, me decía el chofer, ¿no? El otro automovilista, es que yo no le pegué. ¿Cómo no? Si yo sentí el golpe. No le pegué, señorita, mire, vamos a revisar. Pues no me pegó, pero yo sentí el golpe. Y fue la hora en la que yo calculo que pasó. Yo me pregunto, si yo le hubiera advertido de ese sueño, ¿se hubiera podido evitar la muerte o el accidente, la muerte de la niña, el accidente que sucedió? Sí. Porque fue un sueño donde me avisaba, ¿no? Lo que estaba por suceder. Sí. Pues, amiga... Después de este sueño... Sí, adelante. Perdón. Después de este sueño, cuando yo me asomaba por la ventana, o sea, dormida, ¿no? O sea, en mis sueños, yo veía a través de la ventana, veía cosas, esas cosas sucedían. Y ya me daba a mí mucho miedo. Entonces, por ejemplo, cuando pasó lo de San Juanico, yo estaba dormida y yo soñaba que me asomaba por la ventana y yo veía un gran resplandor, así como tipo la bomba atómica. Sí. Haz de cuenta. Eso me despertó. Sí. O sea, el ver eso me despertó. Abrí la ventana y vi, porque de donde vivía yo con mis papás en esa época que estaba yo soltera, se veía hacia el cerro de atrás, o sea, hacia las antenas. Sí. Ya es que ya están las antenas, ¿no? Todas las repetidoras. Sí. Pues allí en esa zona, pues clarito vi cómo se levantó la burbuja, pues sí, como si estuviera saliendo el sol, haz de cuenta, cuando fue esa explosión. Okay.
fue muy fuerte. Sí. El último sueño que tuve fue cuando falleció mi papá. Ujú. Esa noche, fue un viernes, yo estuve con él todo el día, lo bañé, lo vestí, él se rasuró. Mi papá ya tenía una depresión muy fuerte porque le cortaron su pierna. Él quería que le pusieran una prótesis de rodilla, Sí. pero todo salió mal, terminó en una amputación. Para él fue una depresión tremenda porque él era un hombre muy ágil, Sí. muy de andar de arriba para abajo y al gimnasio y al ejercicio. Ujú. Cuando, estuve todo el día con él, ya me despedí, nos vemos mañana, que no sé qué. Y, yo soñé que mi papá, yo lo veía caminando con, haz de cuenta, una playera azul rey y un short azul marino, y de la mano iba con una niña, con un niño, no veía si era niña o niño, yo veía que iba de la mano con una persona chiquita, Ujú. con un niño, digo niño o niña, no se le veía qué era, ¿no? Pero iba de la mano caminando con él. Sí. Entonces, ese día que te digo que le ayudé a bañarse y todo eso, yo lo vestí sin acordarme con esa ropa, con la misma ropa. Le puse una playera y su short o su bermuda azul marino. Ujú. Y ahí quedó. Ya me fui, me vine a mi casa. Y cuando me habla mi mamá que mi papá ya no reaccionaba, pues fue una noche antes, ¿no? Que me estaban avisando que mi papá ya se iba a ir. Mi papá falleció el 29 de diciembre de hace 2 años. Sí. El 7 de enero el siguiente mes, pues, el 7 de enero, fallece una sobrinita por un accidente. Y ahí me estaban igualmente avisando, ¿no? Sí. Y se fue mi papá el 29 de diciembre y la niña el 7 de enero. Y ahí fue lo que yo pienso que me estaban avisando que ya se iban a ir. Okay. Pero no me enseñaban qué niña era, ¿no? Sí, no, regularmente no lo hacen. Nada más te avisan una circunstancia que va a ocurrir y ya toca al destino o te toca a ti hacer una investigación más exhaustiva para saber de quién podríamos estar hablando. Y es precisamente lo que tienes tú que trabajar, ¿verdad? Ajá. De hecho, yo tenía experiencias así muy fuertes, muy, muy, muy fuertes. Uh-huh. Cuando son los espíritus que atacan sexualmente, sí. Incubus o sucubus, ¿cómo se llama? Sí, incubo. Cuando atacan a las mujeres son incubo. Los incubus y a los hombres los sucubus, ¿no? Correcto. Bueno, yo vivía esas experiencias, eran experiencias muy fuertes y muy feas. Uh-huh. A mí me decían muchas veces personas con las que yo platicaba, un señor que era especialista así, que estudiaba mucho metafísica y todo ese rollo. Oye, decía que Isabel, sí. Fíjate que estamos a punto de terminar y esto que estás tocando es bastante interesante. Te propongo una cosa. Podemos concluir esta llamada y mañana continuamos con esta parte de tus sueños con los incubos y los sucubos. Claro que sí. ¿Te parece bien? Yo les agradezco mucho. Sí, les contaba ayer sobre los incubus y sucubus que me tocó experimentar. Sí. Realmente, pues bueno, esto lo viví ya que me casé. Me fui a vivir a un departamento donde vivía la familia de mi esposo. Bueno, era un edificio y vivíamos en uno de los departamentos. Pero en esa casa había muchas cosas, muchas energías. Entonces, pues ya, yo me dormía y por las noches, desde ya cuando estaba yo bien dormida, yo sentía o veía en el sueño, sombras. O sea, no veía gente o personas, ¿no? Eran sombras negras, sombras oscuras. No era solo una, eran varias que me sujetaban. Y una de ellas pues era la que pues me hacía tocamientos, ¿no? Y cosas así. Esto lo viví durante, pues no sé, un tiempo. No era una cosa agresiva,
pero sí era, pues para mí era muy temeroso, ¿no? O sea, era de que era algo que no estaba bien, que yo sabía que no era bueno. Entonces, pues alguien me habló de un señor que, como les decía, ya trabajaba, pues las energías, él estudiaba mucho la metafísica, y la verdad no recuerdo muy bien porque ya pasaron muchos años. Estuve yendo con él en un tiempo, o sea, durante un tiempo, sí. Y trabajábamos con meditaciones, prendía inciensos, con campanitas. La verdad, pues no recuerdo mucho. Bueno, yo me recostaba en un diván, cerraba mis ojos, entraba en una meditación y él trabajaba. Y entonces me dijo que él me iba a ayudar a cerrarme, a que ya no me molestara, ¿no? Esas energías o esas, no sé qué serían. Sí. No, pues demonios. ¿Verdad? Demonios, ajá. Y así pasó. A mi esposo nos puso en cuarentena, se puede decir, ¿no? Sí. No pude, porque decía él que esas seres, o sea, en un momento como que a través de él podían sentir. ¿Sí me van a entender? Sí. Ajá. Entonces, nos puso en cuarentena y así pasó, y esto se alejó. También se alejaron los sueños, se alejó todo el tipo de percepción que pudiera yo tener. Ya no veía yo, pues porque así como con el rabillo del ojo que se ve cuando pasan sombras o se escuchan ruidos o cosas así, ¿no? Sí. Mi esposo también tenía pues mucha, no sé, tenía sus canales abiertos, hacía meditaciones, estudiaba mucho, se desarrolló mucho espiritualmente, y a él como en las sesiones espiritualistas que los toman los seres, ajá, seres de luz, ¿no? Que ayudan. Sí. Había uno que se hacía presente a través de él, que era un indio de una tribu americana. Sí. Yo en esos momentos, o sea, yo sabía que era bueno y todo eso, pero a mí no me gustaba, porque yo decía, o sea, ¿cómo es posible? O sea, que él en cualquier momento lo podía tomar. Yo no sé si sea así o no. Sí. Pero esto te confundía. Ajá, esto me confundía porque en una ocasión estábamos viendo televisión y de repente lo tomó, y él con sus ojos cerrados, ¿no? Y como lo hacen él, yo hice así, o sea, un gesto así como que, ay, ya va a pasar, o sea, como que no de disgusto. Uh-huh. Y se dio cuenta de que a mí no me... Entonces dijo, ya no me voy a volver a presentar, ya se despidió y ya no me volvió a presentar. Okay. Y a partir de ese momento ya nunca volviste a tener esta experiencia. Se cerraron los canales, ya no volví a tener esas experiencias hasta que me embaracé de mis hijos, pues se puede decir mi tercer embarazo. Eran gemelos, eran mellizos, ¿sí? Fueron mellizos. Entonces empecé otra vez a ver esos seres, pero ya no llegaban, o sea, se acercaban, pero ya no llegaban hasta mí. Nada más hacían acto de presencia. Exacto, ajá. Hasta que en una ocasión ya estaba yo próxima a tener a mis hijos, cuando ya, o sea, uno se atrevió a acercarse hacia el costado de mi cama donde estaba yo dormida, estaba yo acostada dormida, y trató, haz de cuenta que yo veía su mano como que por medio del ombligo quería llegar a mis hijos. Uh-huh. Pero en ese momento yo le dije, no, o sea, con ellos no te metas, aléjate. Y se formó en mi alrededor de mi ombligo un triángulo de luz, así muy luminoso, brillante, y se fue. Ok. Ajá. Les hablaste de manera enérgica. A la hora que refieres que uno se acercó, entonces eran varios. ¿Cuántos veías? Ajá.
Es que eran varios, o sea, haz de cuenta que no sé, 5 o 6, y me agarraban, o sea, entre varios me sostenían, y uno era el que me hacía los tratamientos y cosas así, que yo ya cuando los veía, o sea, en mi sueño, cuando yo ya los sentía, los percibía, pues yo empezaba a rezar y hacer oraciones y todo eso, pero no se detenían, continuaban. Pero fíjate que a la hora que les hablaste de manera enérgica, cuando iban a querer acercarse a tus pequeños, exacto, formaste como una barrera. Sí, este señor me hacía el comentario que eran experiencias morbosamente deliciosas, así mismo. Uh-huh. Porque te llevan a que puedas llegar a tener el clímax, ¿no? Uh-huh. Sí. En mi caso no eran agresivos, porque, o sea, yo he escuchado otros relatos con ustedes donde hay mordidas, moretones, golpes. No, a mí no me hacía nada de eso. Pero el que me sostuvieran, o sea, era pues una violación, ¿no? Sí. Ajá. Oye, pero entonces, en algún momento, en alguna ocasión, tú en lugar de sentir algo como repulsión, hasta incluso lo disfrutaste, por decirlo de alguna manera. No, para mí no fue así. O sea, yo lo vivía con miedo, porque yo sabía que eso no era normal. Okay. No me lastimaban, o sea, lo sientes como si realmente estuviera pasando, ¿no? Como si estuvieras con una persona de carne y hueso. Pero no era normal, porque me estaban sosteniendo. Sí. Ajá, entonces yo pues rezaba y lloraba y pedía que ya se detuviera todo, hasta que pues ya terminaba lo que ya se iba, se desaparecía. Oye, pero ¿y a la primera persona que se lo comentaste fue a tu esposo? Ajá, sí. Él de hecho me ayudó a contactar con el señor que fue quien me ayudó a retirar todo esto. Mi esposo ya falleció, tuve después otra pareja. Y o sea, no pasó en mucho tiempo. Yo me subí a dormir, me despedí, buenas noches, me subí a dormir y sentí que él llegaba, se acostaba y empecé a sentir, o sea, que empezaba a tocarme, pero yo decía, no, esta no es, o sea, no puede ser, no es. Y me desperté y, o sea, y no era. O sea, como que iba a volver a suceder, pero yo dije, no, o sea, no era él, eso no puede pasar. Y se desvaneció y se fue. Okay. Pero tomó la forma de mi pareja. Ok, fíjate que eso que dices es importante. Dices, tomó la forma de mi pareja, pero tú en el fondo sabías que no se trataba de tu expareja, ¿verdad? Sino que se caracterizó de ese modo, tal vez para que no hubiese algún rechazo de parte tuya. Exacto. ¿Verdad? Ajá. Oye, ¿y cuánto tiempo fue que duró este tipo de situaciones? Pues sí, duró como, no sé, yo me imagino que como un año aproximadamente. No eran así todas las noches, pero sí eran frecuentes. Uh-huh. Vaya, hasta que algo muy fuerte que viviste, y nosotros te agradecemos que hayas abierto esta parte de tu vida y la hayas compartido. Yo les agradezco mucho a ustedes y pues les deseo muchos éxitos, muchas bendiciones y sobre todo mucha salud. Gracias, amiga. Ahora que estamos, ¿no?, en la tablita, pero primeramente Dios, vamos a seguir todos bien. Así es. Claro, así son es. nuestros deseos y oraciones para que todos estemos bien y salgamos pronto, muy pronto de todo esto. Saludos, Isa, y gracias por participar. Muchas gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego, amiga. Muchísimas gracias. Pues esas son las cosas que nos podemos encontrar en el ámbito de lo sobrenatural, en el ámbito pues de lo oculto, algunos se llaman así, ¿no? Ya tenemos aquí a Leo desde Querétaro. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Sí, gracias. ¿Qué relato nos quieres comentar? Le pasó a mi abuelito, que en paz descanse. Ok, ¿qué ocurrió? O sea, mi abuelita me platica que
hubo un tiempo que mi abuelito se dedicó mucho al alcohol. Entonces él venía para la casa y dice que le comentó a mi abuelita que lo trajo un señor de un caballo, pero que ese señor era muy raro porque no lo conocía y lo encontró en la oscuridad. Entonces pues se subió y él sintió que venía galopando el caballo, pero en un 2x3 llegaron aquí a la puerta de mi casa. Y mi abuelito entró a mi casa y dice que le comentó a mi abuela que iba a hacer un cambio de chamarras con el señor. Entonces pues mi abuelito salió con una chamarra a entrársela al señor. Ya se intercambiaron las chamarras y él se metió bien gustoso porque había cambiado una chamarra de piel que pensaba que la traía. Entonces dice que le decía a mi abuelita que mirara su chamarra de piel que traía. Y mi abuelita pues asustada y a la vez juzgándolo loco, pues no traía nada. Entonces dice que ya después se metió y se acostó, y como antes no había muchas casas y todo eso, tenían un terreno amplio. Sí. Y dice que en una esquina ese señor se estaba riendo de él. Él lo veía, mi abuelita no lo veía, pero le decía que se estaba riendo, que no le gustaba que se riera de él. Entonces dice que fue a esa esquina y agarró a golpes a un árbol, pensando que era el hombre con el que había llegado, porque se burlaba de él. Sí. Entonces pues se regresó y ya se acostaron. Y dice mi abuelita que pues antes, como no había casas así de tabique ni nada de eso, había puras casas de adobe. Sí. Dice que en una barrita de adobe que tenían, mi abuelita volteó para ese lado y vio un bulto negro arriba de la barda. Ok, un bulto. Y mi abuelita lo que hizo fue empezar a rezar para que pues se calmara el ambiente, y dice que ella cerró sus ojos y empezó a rezar. Dice que en el momento que ella estaba rezando, escuchó como ese bulto se cayó de la barda y se fue arrastrillando por toda la orilla de la barda. Entonces dice que al siguiente día mi abuelita pues le preguntó a mi abuelo qué había pasado, y él le comentaba ya en su sano juicio que pues él había llegado con un señor que lo conoció apenas en lo oscuro cuando él venía, porque dice que le dijo que si lo traía para su casa, pero el señor, ¿cómo iba a saber dónde vivía mi abuelito si pues mi abuelito venía por lo oscuro, o sea, donde nadie venía, o sea, él venía solo? O sea, él era el único que veía a este ser, que incluso se burlaba de él, pero nadie más. Sí, exacto. Y pues o sea, en esos tiempos mi abuelito y mi abuelita tenían muchos problemas, o sea, discutían mucho y así. Mi abuelita me comentaba que cuando tenían problemas así, a mi abuelito como que se le desfiguraba su cara, o sea, como que la veía muy desfigurada, como si tuviera algo dentro que lo obligara a hacer eso. Ok. Oye, y después de que pasó esto, ¿tu abuelito cambió su manera de ser? Pues hubo un tiempo que se fueron para donde él vivía antes, y en una ocasión él jugaba fútbol, acabó de jugar fútbol y se quedó con sus amigos. Entonces dice que a él se le empezaban a tapar los oídos y escuchaba voces. Escuchó una voz que le decía que sus dos hermanos estaban peleando. Entonces pues él, al escuchar eso, volteó a ver quién le decía, pero no vio a nadie. Entonces él fue hacia su casa donde antes vivía, y dice que golpeó incluso a uno de sus hermanos, y su hermano le preguntó que qué pasó, que por qué él lo estaba golpeando. Sí. Y le dijo que pues una persona le había dicho que él había golpeado a su otro hermano, pero sin saber que no era cierto. Oye, fíjate qué extraño, ¿eh? No sabes si tu abuelito, además de encontrarse a esta persona o supuesta persona, hizo algo que tuviera que
tener alguna relación con algo oculto del tema del No. ocultismo? No, él siempre fue, o sea, una persona normal, nada más que pues al momento que él andaba solo, así, o sea, un ejemplo, él venía de su casa donde él vivía a ver a mi abuelita hasta acá, y todo ese trayecto estaba todo oscuro, antes no había mucha luz, y entonces ahí era cuando se le tapaban los oídos y esas voces le decían que incluso asesinara a mi abuelita, le llegaron a decir esas voces. Oh, no, pues entonces son pensamientos implantados y esto es una energía negativa. Pues, Pero de ahí la pregunta, porque no es que tú vayas por la vida o por la calle que de repente alguna entidad rápidamente te aceche, sino que tú debes abrir o dar cabida a este tipo de entidades. pues sí, pero él, le comento, o sea, él es una persona muy sociable con las demás personas, o sea, convivía mucho con las demás personas y pues yo nunca me llegué a enterar de que pues él fuera algo del ocultismo o se dedicara a la magia negra o algo así. No, pues él era normal, o sea, él convivía con muchas personas y así, nada más que había veces que sí, o sea, se le tapaban los oídos y empezaba a escuchar cosas malas que le decían una persona a lo lejos. Dice que él les comentaba que le escuchaba a lo lejos, pero lo escuchaba que le decía cosas malas, o sea, que hiciera cosas malas. Pero él nunca accedió. No, él nunca hizo nada malo. Qué bueno. Y esto te lo comentó tu abuelita, una experiencia que en la familia pues se quedó ya dentro del tema de lo sobrenatural, que no hay explicación. Y nosotros, Leo, te agradecemos que desde Querétaro aquí nos estés escuchando. Pues este relato me ocurrió a mí. Okay. Fue en el año 2018. Estábamos afuera de mi casa y uno de mis primos y pues no era tan tarde, eran las 11:30 de la noche. Ajá. Entonces vimos que de la esquina de mi casa pasó un señor muy extraño, o sea, no muy grande, con un sombrero amplio que le tapaba la cara de la luz de las lámparas y con un, no sé, tipo bastón, palo, más grande que él y descalzo, o sea, sus pies no eran unos pies normales, eran unos pies gigantes. Entonces, pues me dio curiosidad, le dije, a ver, vente, vamos a seguirlo. Y nos fuimos tras de él. Y nosotros, para ver quién era o verle la cara, íbamos hablando y no volteaba ni nos hacía caso, o sea, como si nadie le hablara. Sí. Entonces, pues llegamos a un cierto callejón de una calle de ahí por mi casa y esa lámpara incluso esa vez estaba fundida, o sea, estaba todo oscuro. Sin en cambio, para llamar su atención al señor, echamos un grito hacia el viento recio para que escuchara. Sí. Y entonces el señor volteó a vernos y echó una carcajada que, pues hasta ahorita que se lo estoy comentando, se me pone la piel chinita porque echó una carcajada y se metió entre el callejón. Sí. Y con el miedo y la curiosidad, como yo soy muy curioso, o sea, no me da mucho miedo, pero soy muy curioso para ver qué son las cosas. Entonces fuimos y cuando echó la carcajada no tuvo ni un minuto en que se metió y nosotros corrimos a ver qué onda. Y cuando nos metimos ya no había nada, desapareció el señor. O sea que era una aparición. Me comentan que ese señor era un nahual. Oye, pero ¿por qué se dice que era un nahual específicamente? Porque ciertas personas de aquí de mi comunidad hubo incluso varias veces que me comentaron que personas lo vieron, o sea, caminar así por la luz en persona, y cuando pasaba por lo oscuro y llegaba otra luz ya no era una persona, ya era un animal. Ah, no, pues entonces sí, definitivamente era un nahual. Esa transformación que hacía lo delata. Incluso a uno de mis tíos le pasó eso, verlo transformado en un animal. Lo vio en persona en la luz cuando pasó
porque el señor iba atrás de él, o sea, iba caminando una cierta distancia atrás de él, y dice que cuando él pasó sobre la luz era una persona, pero ya cuando iba atrás de él era un perro. Vaya. Oye, ¿y toda la comunidad sabía acerca de este tema? Varias personas sí sabían, incluso alguna vez lo llegaron a encontrar en una milpa, algo extraño, agarrando a una gallina y le arrancó la cabeza y se veía que se lo estaba comiendo la gallina, aunque todavía pataleaba la gallina, ya sin cabeza, se la estaba, o sea, comiendo. Oh, una escena bastante fuerte. Pues sí, dice que el señor que lo vio le dijo que qué estaba haciendo y le preguntó que por qué hacía eso. Dice que le comentó que porque tenía hambre. Ok. Oye, pues ya nos dejas con este relato también muy interesante, Leo, y nosotros te agradecemos tu participación. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Que tengas Hasta excelente luego, noche. amigo. Hola, buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿Desde dónde nos escuchas? desde Ciudad de México, ¿Qué alcaldía? Álvaro Obregón. Ah, perfecto. Saludos a todos los amigos de la Álvaro Obregón. Y está hoy Luis aquí representándolos porque nos va a contar un relato. ¿Y de qué se trata? Quería contar una historia que me pasó hace un año de unos duendes. Ah, bien interesante. A ver, ¿qué pasó? Ok, todo comenzó desde, si no mal recuerdo, si no me falla la memoria, fue desde junio o julio del año pasado. Sí. Yo estaba en mi cuarto y un día, como llegaba tarde de trabajar en ese entonces, yo me llegué a dormir. Yo cerraba mi cuarto y siempre lo cierro con llave, entonces dejé mi teléfono cargando y me dormí, y resulta que al siguiente día pues mi teléfono apareció desconectado del cargador. La verdad es que se me hizo muy extraño porque nadie pudo haber entrado a mi cuarto y todo estaba cerrado. Yo siempre dejo mi cuarto cerrado cuando me duermo, le pongo llave. Sí. Y ya después no presté mucha atención a eso, y después como a las 2 semanas igual me pasó algo bien raro porque dejé mi teléfono ahí en mi escritorio. Dejé mi teléfono en mi escritorio y pues estaba haciendo unas cosas, y siempre que hago actividades así como de tareas o trabajo, siempre cierro mi cuarto para que no entre nadie a interrumpirme. Sí. Y ya después fui al baño y regresé a mi cuarto y mi teléfono estaba en otro lugar. Y lo encontré en mi mueble que estaba al lado de mi escritorio, y la verdad sí me dijo, dije, ¿por qué está ahí? Uh-huh. Y la verdad yo le empecé a contar esto a mi mamá y me dijo que pues que no sé, que si estaba alucinando, que si estaba enfermo o algo. Y yo le dije que no. Y ya después fue cuando le conté a mi abuelo también, y me dijo, no, pues no creo que haya sido nada, porque nosotros ni siquiera entramos a tu cuarto. Y yo le dije a mamá, ¿no fuiste tú la que mueve mis cosas? Porque yo siempre las dejo aquí y aparecen en otro lugar. Y ya fue cuando mi mamá me dijo, no, yo no entré a tu cuarto, a lo mejor y fue tu hermano. Y ya le dije a él y me dijo que tampoco fue. Y ya después a las 3 semanas otra vez igual me pasó lo mismo con el celular. Lo dejé otra vez en el escritorio y apareció en otro lugar. O sea, no era tan frecuente lo que me pasaba, pero sí de vez en cuando. Entonces ya fue cuando le dije a mamá otra vez mi celular se movió del lugar. ¿Y por qué entran a mi cuarto? Me dijo, nosotros no entramos a tu cuarto. Y ya fue cuando la verdad dije, no, pues esto ya está muy raro, y fue cuando me dijo mamá, a lo mejor y fue un duende. Dicen que los duendes son los que mueven las cosas, ¿no? Sí. Sí, se suele tomar como una de sus travesuras, una actividad. Exacto, travesura. Y de hecho, hace años, igual, yo tengo una prima, y a mí me contó mi tía que a mi prima se le aparecía un duende igual aquí en esta casa donde yo vivo, y que igual le hacía cosas, que le tiraba cosas, que le escondía las cosas. Y pues la verdad no sé si esa energía que sucedió hace años en mi casa, la verdad se volvió a reencarnar aquí. Y ya después yo lo que hice fue preguntarle a mi tía si
si era cierto lo de la historia de mi prima, y me dijo, sí, sí es cierto, a tu prima se le apareció un duende, y le hacía cosas, y le escondía cosas, le tiraba cosas. Dije, no, pues la verdad, ¿y ahora por qué a mí? Y ya fue cuando me dijo mi tía, ¿por qué no mejor vas a hablar con un, creo que era un brujo, un sacerdotista, no sé qué era, vive aquí cerca de mi casa? Sí. Y me dijo, ve con el brujo a ver qué te dice, ¿no? Y le dije a veces, no, pues es que me está pasando esto, y me cambia el lugar de las cosas del lugar y todo eso. Entonces fuiste a ver al brujo. Ajá, fui a ver a un grupo que está por mi casa, que se llama Samuel. Sí. Entonces Samuel me dijo, no, pues lo que tienes que hacer es, lo que te recomiendo es que recites estas palabras. Ajá. Son como unas palabras mágicas para poder invocar al duende. Sí. Ya me dijo, di muchas veces, aparece duende, aparece duende. Uh-huh. Y ya fue cuando yo le dije, bueno, está bien, yo lo voy a recitar. Me dijo, por lo general lo que te recomiendo es que lo recites, entre las 12 de la noche o 3 de la mañana, ya que supuestamente es lo que dicen, que en esas horas se manifiestan más fuerte las presencias. Sí. Ya fue cuando lo que dije era, aparece duende, aparece duende, aparece duende. Y ya fue cuando pues de repente escuché que tiraron como una botella de mi cuarto. Ajá. Y empezaron a escuchar como golpecitos y rasguños. Y yo la verdad me espanté y dije, no, pues, ¿qué onda? Y como mi perro estaba al lado de mí, dije, ha de haber sido el perro, pero pues el perro estaba dormido. Dije, y ya fue cuando me paré, prendí la luz y vi que había una botella tirada. Y pues ya lo único que hice fue volverme a dormir y ya no dije nada. Y fue cuando igual, como 2 horas después, escuché que empezaron a golpear la pared de mi cuarto y empezaron a golpear la puerta. Uh-huh. Y dije, ha de haber sido el perro, dije, porque luego el perro rasguña la puerta. Abrí la puerta y no había nadie. Y ya fue cuando al siguiente día le dije a mamá que si no había escuchado ruidos o golpes, y fue cuando me dijo que no. Y ya fue cuando le dije, volví a ver al brujo ese, y me dijo, no, pues es que sí se manifestó la presencia del duende. Y me dijo, la verdad sí, si escuchaste ruidos o viste que se movían cosas, se cayeron cosas, pero la verdad sí recitaste bien el ritual y pues el duende sí apareció y la verdad sí hay presencias ahí. Me dijo, lo que te recomiendo es que bendigas tu cuarto con agua bendita y pongas sal en tus puertas, ya que dicen que eso es como un escudo, ¿no?, contra los espíritus. Uh-huh. Ya fue lo que hice, fue eso, y ya nunca me volvió a pasar. Eso es todo. Qué bueno. Vaya, porque primero hiciste la invocación y efectivamente surtió efecto, pero después dices, no, ya no lo quiero, ¿no? Y qué bueno que de esta manera, como nos comentas, dejó de aparecerse este duende. Ajá, sí, pues la verdad sí me da mucho miedo lo del duende, porque sí me da miedo. Claro, y es que a veces nosotros decimos, yo quiero ver a un duende que sea real, ¿qué hago, no?, para encontrarlo? Sin embargo, también esto puede traer consecuencias y lo mejor es no incitar a que estos acontecimientos ocurran. Luis, nosotros te mandamos un fuerte saludo. Y ahora nos vamos con la Esperanza, que ella es originaria de Guanajuato, pero ahora vive en Texas, y entonces hacemos este triángulo: Guanajuato, Texas, Ciudad de México. Sale. Y ya está con nosotros Esperanza, bienvenida. Ay, hola, buenas noches, me da mucho gusto que me hayan hablado. A nosotros también platicar contigo. Sí, tengo poquito tiempo de seguirlos, pero me encanta y me fascina el programa. Y quería contarles uno de mis tantos relatos, pero quiero empezar con el más reciente que me sucedió. A ver. Perfecto, ¿de qué se trata? Yo estuve cuidando a un viejito por 3 años. Uh-huh. Era un viejito que cuando yo lo empecé a cuidar él tenía 82 años. Y sí. Lo estuve cuidando por mucho tiempo y yo hice una relación con él muy afectiva. Muy estrecha, tenía sí. 6 hijos,
pero de sus seis hijos, haz de cuenta que no tenía ninguno, nadie, no lo visitaban, no lo querían, la verdad no lo querían, él así decía que no lo querían, ¿verdad? Y cuando yo lo conocí, a él lo estaba cuidando una sobrina de él, pero luego la sobrina a mí me contrató para que yo lo cuidara a él nada más en las mañanas. Entonces yo lo estuve cuidando y con el tiempo me fui fijando que ahí había como muchos problemas, ¿verdad? Ella como que no lo cuidaba bien, y un día él me dijo que ella le pegaba. Entonces yo le dije a él que él tenía que hablar con el doctor, ¿verdad? Para que buscaran ayuda de cómo, pues, es que no podía hacer eso ella con él, ¿verdad? Un viejito. Entonces él me dijo, sí, dice, llévame al doctor. Entonces yo lo llevé al doctor y ya yo le dije, usted tiene que decir todo aquí porque nadie puede maltratarlo a usted. Le digo, absolutamente nadie. Entonces ya él le dijo al doctor, ¿verdad?, que él no quería vivir con su sobrina porque ella no lo cuidaba bien, ¿verdad? Entonces el doctor le dijo, no, pues entonces usted tiene que buscar quien lo cuide a usted, ¿verdad?, legalmente. Entonces él le dijo al doctor, no, pues yo quiero que ella me cuide. Y le dice el doctor, pero no tienes familiares. Dice, sí, pero nadie me quiere, y ella me cuida bien. Entonces yo me hice cargo de él, ¿verdad? Yo lo llevaba a sus doctores, todo. Haz de cuenta que yo me convertí como que en una hija adoptiva para él. Y yo lo llevaba a sus citas médicas, le manejaba todo como a su dinero, todo. Entonces fuimos haciendo una relación muy afectiva, como yo le empecé a decir a él mi tío, ¿verdad? Y él tenía mucha soledad, yo lo llevaba mucho como a las bodas y lugares así de fiestas, yo me lo llevaba, andaba con mi viejito para todos lados, ¿verdad? Ay, entonces él me decía, él tenía bastante dinero y me decía, vamos a gastarnos todo el dinero, dice, porque no le voy a dejar nada de herencia a mis hijos. Dice, no se merecen nada. Dice, vamos a gastárnoslo. Entonces yo vivo aquí en Texas, ¿verdad? Aquí cerca de la Isla del Padre, no sé si han escuchado de la isla. Sí, y entonces pues él me decía, vamos a rentar él me decía, vamos a rentar un condominio en la isla. Y yo le decía, no, tío, los condominios están bien caros. Un hotel, rentamos un hotel y ya yo lo llevo a la playa y todo lo que quieran. Y él decía, no, yo quiero que rentes un condominio. Dice, acuérdate que no le vamos a dejar nada a mis hijos. Y yo hacía lo que él decía, ¿verdad? Lo que él quería. Entonces, pues para no hacerles tan larga la historia, un día él pues le dio un derrame, y fue en agosto de este año, le dio como un derrame cerebral, y pues yo lo llevé al hospital. Yo me hice cargo de todo de él, lo llevé al hospital, que lo chequearan y todo, ¿verdad? Entonces avisé a sus hijos, ¿verdad?, que era lo que estaba pasando. Una de los 6 hijos que tenía, nomás un hijo vino, la hija vino, y pero no sé si hice bien en hablarle, porque luego después la hija se estaba peleando con la otra sobrina del señor que lo estuvo cuidando un tiempo, y todavía no se moría y ellos ya estaban peleando dinero. Ya estaban como que la hija, como que, a ver, ¿tú dónde tienes dinero de mi papá, de las cuentas y todo? ¿Verdad? Y también la sobrina diciéndole a ella, no, dice, él tenía $65,000 que eran para mí. Dice, ¿y dónde están? ¿Por qué no los puedo agarrar? Y yo como que dije, pues, estas todavía ni se muere, ¿verdad? Y ya entonces están enseñando el cobre.
Sí, un día yo me dormí y yo no sé si fue como un sueño que yo tuve o yo no sé qué pasó, pero yo estaba dormida y yo de repente sentí como si mi alma o mi espíritu se salió de mí, sentí donde se salió y yo ya estaba mirando mi cuerpo en la cama dormido, como si yo estuviera arriba y mi cuerpo en la cama, ¿verdad? Entonces de repente sentí como que otra vez mi alma o mi espíritu regresó a mi cuerpo y entonces yo abrí los ojos. Y cuando abrí los ojos yo miré al viejito parado en un lado de mi cama y yo le dije a él, ¿pero qué está haciendo usted aquí? Usted no debe de estar aquí en mi casa, ¿por qué está aquí? Y él me miró y me sonrió y yo en ese momento yo supe que él estaba muerto, porque cuando él me miró y me sonrió, sí, yo él caminó hacia mí, se agachó donde yo estaba acostada en la cama y me abrazó, pero es como que si la cama no existiera, o sea, yo pude sentir sus brazos que se metieron por atrás de mi espalda. Sí. Y fue el abrazo que más paz me ha dado en toda mi vida. Nunca he sentido un abrazo así. Y cuando él me estaba abrazando, yo le dije a él, gracias por haberse venido a despedir de mí antes de irse con Diosito. Y cuando yo le dije eso, él me soltó y caminó, fue retrocediendo, nunca me dio la espalda, iba caminando como retrocediendo hacia atrás, pero sonriéndome. Nunca me habló ni nada, solamente me sonrió. Y en ese momento yo me desperté, pero como muy agitada, me levanté inmediatamente. Sí. Y entonces le hablo a la hija que estaba cuidándolo, le hablo y le digo, chequea a tu papá. Le digo, chequealo tu papá. Y dice, ¿por qué? Le digo, chequealo porque lo acabo de soñar. Y lo chequea y ya él estaba muerto. Mira, nada más. Se fue a despedir. ¿Tú le diste esos últimos días o meses de un cariño tan especial que quiso despedirse de ti? No, y después de eso, fue bien triste porque nadie lo quiso, nadie. Yo me quedé con las cenizas de él, nadie. Ay, qué malo. Nadie lo quiso y yo me quedé con sus cenizas de él y yo estuve mucho tiempo, me afectó mucho la muerte de él. Yo duré muchos días llorando y luego lo volví a soñar, pero ya en ese sueño yo lo soñé que yo llegaba a un lugar, era como un jardín muy bonito, muchas flores y olía muy rico. Y yo lo miré a él sentado era como una silla, como una mecedora blanca. Sí. Y él se sentaba y se paraba y se sentaba y se paraba de la silla y me decía, mírame, pero sonriendo. Era como que él me estaba dando un mensaje como que mírame, ya me puedo sentar y parar solo, sí, ya no me duele nada. Mira. Oye, pero estos momentos que te dio esta persona, yo creo que también te dieron una gran alegría, ¿no? Ya al recordar que hiciste un bien por una persona que su propia familia no se preocupó por él y que una vez muerto ni las cenizas quisieron. Exacto. Y para terminar, la verdad, él me dejó a mí una herencia. Mira. Y le dejó a mi perrita, porque yo tengo una perrita que está enferma, tiene diabetes, y le dejó $15,000 a mi perrita. Y a mí me dejó sus $75,000. Y él me dijo, dinero, pero no, sus hijos no pueden tener acceso a esa herencia. Él dijo que esa herencia nadie va a saber quién le va a tocar esa herencia hasta en 10 años. Y
y él nomás me dijo, lo último que a mí me dijo fue que yo no me preocupara por mi vejez. Nomás me dijo así, me dijo, si Dios le da vida a usted para su vejez, Sí. usted se preocupe por su vejez. Pero yo en ningún momento sabía que él me iba a dejar a mí dinero ni nada. Claro. Solamente, como les digo, me dejó esos $65,000 a mí y a mi perrita le dejó $15,000, y el demás dinero hasta en 10 años se va a saber quién se va a quedar con el resto del dinero. Ándale. Pero a mí me dio mucha tristeza por él, Claro. que de 6 hijos que tenía, nadie lo quiso. No se Una hacía situación terrible, porque 6 hijos y que no se preocuparan por su papá, y que lo que les interesaba era el dinero, que finalmente no lo tuvieron. Pero yo creo que en la vida no es un deseo, pero hay un refrán que dice: como te ves, me vi; como me ves, te verás. Entonces a ellos también les va a llegar un momento que van a estar en esa etapa y se portaron mal con su padre, y entonces pues se tendrán que esperar a cómo les va a ellos, ¿no? Sí, claro, porque todos vamos a llegar a la vejez y, Sí. y pues yo pienso que, yo siempre he pensado que cuando obras mal, pues la vida te pasa factura. Porque, Claro, y más sí. cuando es tu padre, o sea, no puedes tener este corazón tan cruel como para tratarlo así. O sea, no, la verdad se me hizo bien difícil como entender esa situación, pero yo en mi corazón yo me siento bien, porque yo hice todo lo que pude por él, por hacerlo feliz. Él me decía, llévame a pasear tal lugar, yo lo llevaba. Me decía, llévame a comer tal lugar, y yo lo llevaba. Y yo siempre lo traía bien guapo el viejito. Si Eso. quieres, después les puedo mandar Muy fotos, bien, amiga. porque yo siempre bien vestido. Qué bueno. Íbamos a las bodas bien guapos los dos. No, es una buena memoria que te dejó, porque bueno, hiciste el bien, y estos momentos tan felices que él vivió al final, yo creo que también pues por eso tuviste la experiencia que nos acabas de relatar. Sí. Bueno, pues me dio mucho gusto hablar con ustedes. Gracias, y amiga. tengo muchas más historias que contarles. Algunas no son de miedo, ¿verdad? De nomás, pero sí me gustaría compartirlas con ustedes. Claro muy que bien. sí, vamos a tener próximas comunicaciones. Mientras tanto, que tengas excelente noche. Ustedes también, que la pasen bien. Gracias. Saludos. El fantasma errante.